El hombre del momento, Pablo Medina, uno de nuestros colaboradores, para hablar de la realidad de Venezuela. Es el autor de varios libros, pero estamos hablando constantemente, recomendando Care Crimen, porque es un repaso de la A a la Z para el entendimiento absoluto de la realidad en Venezuela. Es el testimonio exclusivo de un protagonista, un hombre que forma parte de la historia, un hombre que está enfrentando todo el rigor y el reto de decir lo que hay que decir en el momento en el que más falta hace en medio de este contexto de Venezuela. Pablo Medina está de vuelta en nuestro estudio. Gracias por su tiempo y por regresar a casa. Muy amable, porque siempre estas conversaciones han sido muy vistas, muy comentadas, y la gente conoce muchas cosas que no sabía lo que estaba pasando en Venezuela. No solamente en Venezuela, a nivel internacional también. Millones de reproducciones. Millones de reproducciones. Millones de personas que nos han visto. Dios mediante, porque es el surco y el camino de la verdad. La verdad tiene que abrirse paso, aunque cueste trabajo. Siempre se abre paso. Siempre se abre paso. Ahora, no hemos hablado de los crímenes de Diosdado Cabello. La gente dice es malo, es un sicario, es un asesino. Pero ¿cuáles han sido los crímenes principales de Diosdado Cabello, don Pablo? Diosdado Cabello, esta conversación es fundamental en este momento, porque Diosdado Cabello se mantiene, a pesar de la captura de Nicolás Maduro, allá se mantiene Diosdado Cabello, y a pesar de toda la campaña que hemos hecho, que debe ser destituido, no solamente él, toda la estructura mafiosa que él tiene, criminal, allá todavía, incluso Delcy la ha renovado. Los nuevos comandantes de policía tienen que ver con un pasado de crímenes, ¿no? Los nuevos que está, los cambios que está haciendo Delcy Rodríguez. Y también en las Fuerzas Armadas, están conectados con Diosdado Cabello. Desde ese punto de vista aprovecho es para alertarlo. Ahora, tu pregunta. Diosdado Cabello cuenta con no solamente una estructura de colectivos a nivel popular en toda Venezuela, sino que tiene una estructura de gente sanguinaria, muy experta en tortura, en no dejar huellas, ¿no? Entre ellos Alexander Granco y otros. Y él fue, por ejemplo, Alexander Granco, por orden de Nicolás Maduro, llegaron a Chile, se fueron vía Bolivia, Alexander Granco y un equipo, por Bolivia, y de ahí se fueron en carretera, secuestraron al teniente Ojeda y lo asesinaron. Y ahí se ve en el video Alex Granco. Y luego la policía chilena de alguna forma colaboró, porque comenzaron las investigaciones 6 horas después del crimen, que le permite a él de Chile llegar a Bolivia otra vez y regresar y no dejar huella. Ese es uno. El caso, por ejemplo, del héroe Óscar Pérez, que fue asesinado allá también. Y no solamente Óscar Pérez ya se había rendido, una mujer embarazada que estaba ahí también fue asesinada por orden de Diosdado Cabello. Quien lo ejecutó fue Alexander Granco. Hay otros crímenes, por ejemplo, como el de Luis Picardi. Luis Picardi era el amante de su esposa, Marlene Contreras. El amante del esposo de Diosdado Cabello, sí. Con el consentimiento de Diosdado Cabello. Eso no lo creo, porque ese es un viaje que hizo Luis Picardi en su nave. Bueno, las relaciones, perdona, antes de hablar del crimen, la relación con la esposa, Marlene Contreras, era jefa, ella era designada jefa de un cargo muy importante que tiene que ver con la ecología, el ambiente, Ministerio del Ambiente, y ella le regala a Luis Picardi una isla muy famosa que está en Venezuela, que es muy bella, una de las islas más bellas que tiene Venezuela, llamada La Tortuga. Se la regala ella a Luis Picardi. Luis Picardi
tenía una nave y viajó de la Guaira, iba, no sé, a otro país, y ahí se estrelló, saliendo ya, algo ocurrió en la avioneta y lo llevaron al fondo del mar. Él y un grupo de personas, 4 o 5 personas. Este accidente aéreo del amante de la esposa de Diosdado ocurre después de este amorío que había sostenido claro. ella con él. Sí, cómo no. O sea que probablemente Diosdado se enteró y la avioneta voló por el aire, ¿o no hay evidencia de esto? No hay evidencia de que haya volado, sino que, bueno, cayó en el mar saliendo del aeropuerto, despegando del aeropuerto. Eso es lo único que se conoce, pero es muy sospechoso que había Luis Picardi ahí, el amante de la esposa de él, ¿no? Eso, allá todo el mundo sabe que dice que fue Diosdado el autor De este hecho. de ese hecho. ¿Qué otros crímenes? Mira, además de ese, hay un crimen que no se ha investigado. Él es gallero, le encanta y tiene en varios lugares del país, tiene Vallas de gallo. vallas de Le gallo. llamamos nosotros esos círculos de pelea. Exactamente, vallas de gallo, le llaman en Cuba, ¿no? Sí. Bueno, ahí en Venezuela tiene varias, en Maturín, tiene una en un lugar en La Guaira llamada Caraballera, y se compró un gallo español finísimo, un gallo famoso, muy fino, y lo tenía ahí en Caraballera. Entonces llegaron 5 muchachos de ese lugar, le robaron el gallo. Dios. Y los ubicaron los muchachos, eran 5, los agarraron y los llevaron al mar en una zona en La Guaira donde hay tiburones. También podemos hablar del caso de un diputado del PSV, diputado Robert Serra, se llamó. Ocurrieron varias cosas en las cuales estaba involucrado Robert Serra, estaba involucrado con tratantes de niñas, pero que también estaba involucrado el propio Diosdado Cabello. Estaban todos implicados en Todos qué? implicados en tratas de niñas que las enviaban al Medio quiénes? Oriente, a los países árabes. Muchachitas de 12, 13 y 14 años. Bueno, y Robert Serra también está involucrado en eso. Diosdado Cabello. Entonces se armó una pelea entre ellos y Robert Serra es asesinado. Lo matan a él y a la secretaria a punta de punzones. 100 punzones, lo amarraron y iban dándole cada rato un punzón, y así lo asesinaron. Y ahí estuvo involucrado un tipo llamado el colombiano, Whisky, varias figuras, varias personas del malandraje que trabajaban con Diosdado Cabello. O sea, que hay un arsenal enorme de posibles acusaciones que son vox populi, que conforman un criterio sobre quién es en verdad Diosdado Cabello. Ahora, ha trascendido en las noticias algo que supera lo anecdótico. Diosdado Cabello habría entablado conversaciones con los altos mandos estadounidenses antes y después de la captura de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Bueno, el temor es libre, el miedo es libre. O sea, él sabe que él prefiere la vida de Diosdado Cabello, de Maduro, que morir, pues, que lo acribillen. Yo creo que desde el punto de vista de su lógica es correcta porque sabe que Estados Unidos, cuando Estados Unidos decide capturar a alguien, lo capturan. Tienen toda la fuerza y todos los mecanismos porque además cuentan con muchas personas dentro de Estados Unidos y lo pueden hacer. Pero está claro que él se presta para cualquier cosa, Sí. que por salvaguardar su integridad o por ver que negocia, no tiene ningún principio. Tengo entendido que estuvo participando usted en un importante evento entre venezolanos que estarían con el deseo de demandar ¿a quién? ¿A Nicolás Maduro? A Nicolás Maduro. Lo estamos haciendo por varias razones, porque primero, ciertamente el término, el cártel de los soles, jurídicamente no es el apropiado, ¿no? Porque en Venezuela no hay varios carteles. Claro.
entre varios, sino que hay uno solo. Exacto. Él es el jefe, el capo del cártel no, él es el jefe del narcotráfico de Venezuela. Exacto. Es lo correcto, ¿no? Que tiene una serie de vinculaciones, jurídicamente es lo correcto. Por eso el término hay que saberlo usar en el momento de hacer una solicitud ante el fiscal de allá del Tribunal de Nueva York, ¿no? Que lo vamos a hacer. Ayer hicimos una rueda de prensa al nombre del Parlamento Libertador, Coalición Internacional y otros grupos que vamos a trabajar. Estamos con esa idea porque no solamente que es conveniente que para los venezolanos, sino que yo vi una declaración de la jefe del Departamento de Justicia, Pam Bondi, donde no está claro realmente que eso es lo que se va a hacer, ¿no? Y yo creo que él merece una condena fuerte, ¿no? Nicolás Maduro. Pero además de esa condena, Nicolás Maduro es la oportunidad para que el mundo conozca que Nicolás Maduro no es venezolano, que es colombiano, que llegó al poder en Venezuela y sustituyó a Hugo Chávez, producto de una estrategia criminal de Fidel Castro, que aquí lo hemos explicado, y por lo tanto la gente debe conocer que él llegó por la vía de un crimen y que se apoderó conjuntamente con el G2 cubano de toda Venezuela y todos estas, y por eso es el jefe del narcotráfico en Venezuela. Entonces, esa historia tiene que ser conocida a nivel mundial. Ustedes están en todo su derecho de entablar este tipo de demandas y de utilizar los mecanismos de la justicia en los Estados Unidos para avanzar como parte de todos estos procesos. Y además, queremos también que el pueblo venezolano sea indemnizado. Ellos tienen, Nicolás Maduro, Cabello, Diego Cabello, Delcy Rodríguez, los Rodríguez, todos los generales, tienen miles de millones de dólares que ya se han descubierto en los bancos suizos y en otros países. El pueblo venezolano tiene que ser indemnizado. Ese dinero le pertenece al pueblo de Venezuela. Al pueblo venezolano. Los migrantes, los familiares, los que le han matado la familia, los presos, todo el país tiene que ser indemnizado. Y vamos a trabajar en esa tarea como Parlamento Libertador. Muy bien ese esfuerzo. Gracias, Pablo Medina. Te espero pronto para seguir hablando de Venezuela. Pausa y volvemos.